¿Cuál es tu mayor miedo? Que me llamen bruja. Yo soy Aura Guevara. Y yo, Judith Vega, y el día de hoy vamos a destinar este episodio a hablar de la migración. Sé que en los demás episodios hemos hablado probaditas de este tema, pero hoy va a ser de una forma más larga. Y quiero empezar con esta pregunta para ti, Aura. ¿Cómo empezaste esto de la migración? ¿Fue una decisión consciente en tu vida o fue algo que la vida te empujó a decir, tienes que tomar esta acción? A ver, bueno, las dos cosas. La opción C. Ok, la que no Ya, es. sí. Sería la opción C, porque, bueno, ya he dicho que soy venezolana y la situación en Venezuela viene en decadencia desde hace muchísimos años. Digamos que la situación política del país me fue empujando a decir, ya esto no puede continuar, hay que buscar otras formas y otros medios de vida. O sea, esto no puede ser así siempre, ¿no? O estar sobreviviendo. Y esa situación nos llevó a plantearnos como familia, como núcleo familiar, a dónde irnos, qué hacer y a tomar decisiones. Entonces, originalmente mi destino inicial no era Europa, era irme a Argentina, que era un país que ya yo conocía, que ya era un país que era muy familiar para mí porque había estado muchas veces y había estado, conocía, tenía amigos o conocidos que se estaban yendo allí y esa era mi opción principal. Pero bueno, como núcleo familiar había como algo que nos traía aquí a Europa. Para mí esto era totalmente nuevo, yo nunca había estado en Europa, me parecía que era como súper lejos, o sea, es como lejos, claro, cuando tú dices lejos, lejos de qué, ¿Qué? ¿no? Ajá. Sí, es lejos de qué, ¿no? Pero bueno, me parecía como cruzar el océano Atlántico, otro continente, otra cosa, es como, wow, era, a mí me daba, se me hacía un nudo en el estómago. Entonces, antes, debido a que como que había muchas cosas que nos jalaban aquí, un año antes vine como de vacaciones a conocer, a ver, y bueno, nada, no estaba mal, estaba bien, me gustó mucho. Pero una cosa es cuando tú vienes a un país de vacaciones y otra cosa muy diferente a cuando vas a vivir. O sea, vivir en un sitio y ya conocerlo y vivirlo como quien vive es totalmente diferente. Entonces, obviamente fue un proceso de adaptación, fueron muchos choques a nivel de cultura, de formas de vida, de estilos, y a lo mejor son cosas tontas, ¿no? Son cosas muy pequeñitas, pero aquí los espacios son muy pequeños, o sea, es como, supongo que en México será igual que en Venezuela, ¿no? Que hay como, las casas son amplias, hay espacios, hay no sé cómo será, pero en Venezuela, o por lo menos donde a mí me tocó vivir, o la realidad que me tocó vivir en Venezuela, eran casas amplias, espacios amplios. Esto puede parecer una tontería, pero yo en todo el tiempo que viví allí no compartí baño. O sea, compartí un baño con alguien, con un hermano, con mi madre, nunca. O sea, siempre yo tuve mi habitación con baño. Aquí los espacios son tan pequeños que hay casas de 3 habitaciones y un baño. Entonces tú puedes imaginar cómo son estas realidades. Entonces así te vas encontrando con muchas cosas, o sea, es como con muchos choques culturales que dices, wow, ¿no? Es un camino y es un camino intenso porque es desnudarte y volver a vestirte con ropa que no es la que tú traías, un poco así. ¿Para ti cómo fue? Ah, ¿Fue decisión o para, cómo? creo que fue decisión, em, pero después de que tomé la decisión dije, ¿qué decisión tomé? Me la cuestioné Okay, absolutamente. ¿qué hago aquí? Sí, ¿qué hago aquí? ¿En qué momento se me ocurrió? Yo siempre, como que desde muy chica, yo sentía esta necesidad interna. Hoy lo puedo llamar que es mi intuición, como en otras ocasiones lo he dicho, pero era como este de, ¿y si pruebas algo distinto? ¿Y si ves algo diferente? Algo muy raro en mi familia, porque realmente nadie había salido del país. O sea, no es como que se acostumbra a decir, tengo los primos y mi hermano se salió de casa y luego ya, o sea, no, era algo como sumamente raro. Pero yo no sé por qué siempre pensaba que yo iba a salir del país, tal cual, no de la ciudad, del país, en el cual yo ni siquiera tenía pasaporte, o sea, no había manera de
pensarlo racionalmente, pero yo estaba muy convencida de eso. Creo que la vida me ayudó un poco en que fuera así, pues conocí a mi ahora esposo y la situación fue como decir, bueno, aquí no hay forma de quedarnos por este periodo de tiempo. Era como un poquito, sí la vida te puso, pero sí fue una decisión, porque creo yo en este momento de mi vida que si no lo hubiera ni siquiera deseado, a lo mejor esa relación ni siquiera hubiera avanzado. Entonces creo que yo sí lo decidí muy conscientemente de que quería salirme. Y fue este momento de que empiezas y que con toda la ilusión, porque también hay que mencionarlo, que uno se hace unas expectativas completamente distintas a lo que es la realidad de las dos partes. O sea, sales del país donde estás, a lo mejor, no sé, en tu caso fue como que la vida te empuja un poco por la situación. En mi caso fue como decir, bueno, yo me quiero ir, pero idealizas las dos partes. Idealizas el mundo al que vas a llegar, pero también idealizas el mundo el que dejaste. Porque a mí me pasó que, que cuando ya llegué acá era como empieza la comparación inconsciente, ¿no? De decir, ay, no, pero aquí la comida no está tan rica. No, pero aquí la gente está como medio rara. No, pero aquí estas costumbres que tienen es como, ¿en qué momento se les ocurrió? Así a mí me pasaba, como en este a lo mejor mecanismo de defensa de buscar algo conocido y poner como en un lugar un poco más alto lo que yo conozco es lo que vale. Y en ese momento yo me cerré, aun y cuando lo hice en un proceso consciente, de decir, me quiero ir a otro lugar a vivir, como que todo lo externo me decía, no, es que no va a ser igual. Y esto está mal porque no va a ser igual. Ya mi mente lo catalogaba como, no, o sea, esto está mal, la gente aquí está rara, no te vas a adaptar. Y empecé a idealizar México. De claro, es que la comida ya es riquísima, o sea, nada que ver con la de aquí. No, no, es que la gente tan cálida y tan amorosa y tan al pendiente unos del otro. Pero eso tiene sus matices, ¿verdad? Yo venía de eso y decía, ay, no, por favor, un poquito de espacio necesito. Pero ya cuando estaba aquí era como, sí, la gente de allá que te ama y que siempre te da un plato de comida. No sé si a ti te empezó a pasar esto. Sí, sí, es que sí, idealizamos, o sea, es como cuando estamos, nos parece como que ya necesito espacio, necesito aire, y cuando no lo tenemos, es como que nos hace falta. Pero quiero rescatar esto que decías de que tú siempre tuviste el deseo, o sea, interno, ahí había algo que te decía que tenías que salir, conocer, vivir otras cosas, supongo. Yo, de verdad no me lo planteé hasta el momento que llegó la situación, política, socioeconómica, que fue ahorcando, 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 pero no me lo planteaba porque yo incluso monté un negocio en plena revolución y un negocio que iba bien y que era un negocio fructífero. Sin embargo, bueno, las condiciones de seguridad y sociopolíticas no estaban dadas. En este punto, viendo tu caso y viendo el mío, yo he tenido una creencia de que hay cosas que te corresponden por derecho de conciencia. O sea, hay cosas que tienes que vivir sí o sí. Da igual si tú quieres o no quieres. O sea, como que a la vida no le importa, a la vida no le interesa tu opinión en este caso. Sí, no le importa tu opinión en este caso, sino que, o sea, te corresponde por derecho de conciencia vivir esto y lo vas a vivir, o sea, bien sea con gusto, con placer o con rabia. Y las dos historias, tanto la tuya como la mía, me llevan a como a verificar que eso es así. ¿Tú qué piensas? O sea, es como en este punto, no sé si todo está escrito, la verdad, yo creo que sí. Eh, Sin embargo, pues bueno, me gustaría saber tu opinión. Yo creo que sí, está un poco escrito, pero siempre tienes la opción de decisión. Y ahí como que siento que la vida como que se va abriendo un poco a decir, bueno, en estos, y creo que sucede en la mente, ¿no? En estos, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho que no o hubiera dicho que sí? Creo que sí hay cosas que son tuyas, como este dicho, ¿no? Que dice, aunque te quites, si es para ti, o sea, va a ser, o aunque te pongas, Sí. va a Lo que ser, es para ti, lo que es para ti, aunque te aunque quites. te Y lo que quites. no es,
aunque te pongas. Que te pongas esto. Gracias por completar mi dicho medio mal. A eso me refiero. O sea, yo siento que sí hay cosas que son solo para ti, pero dentro de esto escrito también hay una como decisión libre de decir, Claro, bueno, es que es para ti, si te corresponde vivirlo, lo vas a vivir, tomes cuando tomes la decisión. O sea, hoy, exacto, mañana, pasado o dentro de, no sé, 10 20 años. años. Ujú, Sí, ujú. para mí es como eso, ¿no? Porque yo incluso, yo cuando llegué, tuve bastante tiempo en Madrid. Y yo caminaba en las calles de Madrid y yo decía, pero es que yo nunca soñé vivir aquí. O sea, que hay gente que de repente dice, ay, yo sueño con vivir en tal ciudad. Y yo caminaba y yo, claro, agradecía cada cosa que iba viviendo, cada cosa que me iba sucediendo, tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿no? Yo decía, o sea, es que tengo que hacer aquí que a mí me ha tocado este regalo, este viaje, esta oportunidad de caminar por estas calles, de vivir estas experiencias, de recorrer estos caminos. Esto me llama la atención de que dices, cuando caminas y agradeces, pero creo que antes, o no sé si a ti te pasó, antes de llegar a este punto de agradecimiento, o mi proceso fue completamente diferente. Yo no podía agradecer al inicio, aunque fue una decisión bien consciente, no lo podía hacer, porque no me sentía con la capacidad todavía de abrazar este espacio. Fue como un shock que no encontraba palabras ni cosas en mi mente como para describir lo que me estaba pasando. ¿Cómo fue para ti llegas? O sea, ¿en qué momento pasas de llegas y agradeces? O sea, ¿como es en automático o qué pedazo aquí que está faltando? No, 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 no. Pues llegar y agradecer, a mí me costó muchísimo, me costó un montón porque que bueno, que no vamos a contar esto aquí, no porque no quiera, sino porque se nos va a hacer aquí 5 días de la historia de Aura llegando a España. Pero para mí los primeros meses de estar aquí fueron meses muy duros. O sea, pasaron muchas cosas muy rápido y fue como una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y el primer año lo recuerdo como un año súper, súper duro. O sea, un año de eh, wow, como palo tras palo, palo tras palo. Yo venía en Venezuela de estudiar cábala en un centro de cábala en Venezuela. Y cuando llegué aquí, uno de los primeros ángeles que me conseguí encarnados en esta tierra fue una señora que me recomendó a otra que hacía cursos de cábala, maestrías de cábala. Entonces, que ella, esta señora que me la recomienda, ella acababa de terminar una formación con esta otra señora de 5 años. Y yo, wow, 5 años estudiando y cómo es esto, cuéntame un poco. Y ella me contó, fue muy amable. Y yo a los 3 meses de haber llegado aquí, conocí, o sea, conocí a esta señora y a su vez conocí a esta otra que era maestra de cábala. Justo conociéndola, esta otra señora empezaba un curso de cábala en una semana o 15 días, algo así, o sea, como muy cerquita. Y yo empecé a hacer este curso. O sea, yo la llamé enseguida y le conté mi situación, le dije que bueno, que yo todavía no sabía si me iba a quedar, no sabía si me podía comprometer a estar 5 años formándome, o sea, como que yo quería por lo menos conocerla y ver qué tal, si me gustaba y que si ella me daba la oportunidad de ir a conocer. Y bueno, sí, me dio la oportunidad. Y a partir de allí, o sea, como con esa herramienta, yo fui acompañada en el proceso, en esta parte espiritual, ¿no? Fui acompañada en ese proceso y aunque me iban pasando cosas que me parecían que no estaban bien, entendía que era parte del proceso que estaba planteado para vivir. Así que esta herramienta creo que me ayudó como a salir más rápido. Aunque seguían pasando cosas, aunque seguía teniendo retos y todavía estaba como en ese limbo de no saber si me quedaba, si me iba, porque bueno, al principio comenté que fue el proyecto de venir aquí, fue un proyecto familiar donde nos venimos todos aquí y llegó un momento por situaciones XY que me quedé yo sola. Es así como que, a ver, yo no quería venir aquí, vine aquí por
X, Y, Z y X, Y, Z ya no están. ¿Qué carajo hago yo aquí sola? Entonces hubo un periodo de tiempo en donde yo estuve sola y fue ese plantearme decir, bueno, mira, ya yo metí mi vida en dos maletas, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora sigo para adelante o voy marcha atrás en donde tampoco sabía, había mucha incertidumbre de si volver iba a volver a donde realmente estaba o no? Así que bueno, tuve herramientas. Creo que esa herramienta de empezar a hacer esa formación me ayudó a que el proceso de agradecer y de poder mirar en lo que estaba sucediendo como un proceso fue lo que me ayudó, fue lo que me ayudó a salir, o sea, como que me empujó, me iba dando esos empujoncitos de reconocer que esto era un proceso. ¿Y a ti qué te ayudó a salir? Porque dices que te costó bastante. ¿Qué te empujó o quién te empujó? ¿Tuviste algún apoyo, alguna ayuda? ¿O fue, no sé, magia? Sí, magia. Yo siento que no estuve acompañada como tú en cuestión espiritual, así tal cual, pero sí me ayudó el hecho que estaba también, cambié no solo de residencia, sino también de estado civil. O sea, ya dejé de ser soltera para estar casada y al principio se sintió como demasiado, o sea, como es doble transición, doble migración, pero después esa parte de estar casada me ayudó muchísimo. O sea, mi esposo fue tan comprensible y tan amoroso en ese proceso que creo que fue lo que me ayudó. Em, a darme mi espacio, a aceptar que estaba enojada. Yo estaba sumamente enojada por todo, parecía una niña chiquita haciendo un berrinche. Todo me parecía muy difícil. Cosas tan tontas me parecían una odisea, como ir a la tienda sola, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, aquí es Estados Unidos, entonces, aunque no se habla tanto inglés como en otras ciudades, aún así sí, me parecía tan abrumador, o sea, otro idioma. Yo sentía que sabía inglés, pero cuando llegué aquí me di cuenta que no sabía nada. Entonces, eso fue todavía más retador. Yo decía, no puedo hacer nada sola. O sea, no puedo ir a la tienda, no sabía manejar. eh, Me sentía una niña pequeña que necesitaba ayuda absolutamente de todo. El clima extremo, que yo no estaba acostumbrada a tanto frío ni a tanto calor. Y esas cosas que se parecen como muy pequeñitas cuando estás en este proceso de transición, se hacen gigantescas. También a la mente siento yo que es como algo complicado de entender, como decir, es que de verdad por eso te vas a poner tan mal, de verdad por el clima, de verdad por no ir a la tienda, de verdad, o sea, esto te saca tanto de tu control. Y sí, o sea, todo era extremo. Entonces, mi esposo me ayudó, tenía mucha paciencia conmigo. El preguntarme simplemente, creo que esa fue así como tu clase de cábala a lo mejor, para mí, esa pregunta que me hizo mi esposo, decir, ¿sabes qué? Creo que no te veo bien, creo que es momento de que te regreses y vemos cómo le hacemos porque esto no está funcionando. Eso, el que me dijera eso, para mí fue un despertar de decir, a ver, Judith, te tienes que poner las pilas, porque esto no sucede así como nada más, ya todo se adapta a ti y tú no pones ningún esfuerzo. En ese momento fue cuando yo como que sentí que desperté a esta queja constante que tenía de mi vida, que todo está terrible, nada es igual, y a ver la realidad de frente, decir, a ver, tú escogiste esto, tú lo elegiste, ¿qué vas a hacer con eso? N- No con estas preguntas tan claras como la estoy haciendo ahora, pero sí fue ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? Él me ayudó mucho a decir, bueno, mira, tienes todas estas opciones. El primer paso, y como yo no tenía claridad de qué es lo que se hace primero, no podía ver, era como, a ver, vamos a empezar por A, B, C, así, ¿no? Me las tuve que poner las opciones para yo, ok, vamos.
como esta guía que me fuera dando pautas para avanzar en mi ceguera, en mi poca capacidad de actuar. Que él fue esa guía y ese acompañamiento que me hizo adaptarme un poquito más, no quiero decir la palabra fácil, pero sí un poco más llevadero en entender este proceso. Claro, bueno, aquí vemos el poder de la comunidad, ¿no? El poder de tener a otra persona como espejo que nos, que no nos hace el trabajo, porque el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, o sea, el trabajo no lo hace nadie por ti. O sea, eso es algo que para mí esta migración me ha enseñado que el trabajo no lo hace nadie por ti. Pero si tienes a alguien enfrente que te hace de espejo y te confronta con eso, ¿no? Que de repente nos hacemos bola con ir a la compra, no sé conducir, entonces como que no sé conducir es el fin del mundo, o no sé qué ponerme cuando hace frío es el fin del mundo, porque esas pequeñas cosas, cuando tú vienes de otra ciudad, de otro país, no sabes cómo vestirte, lo que traes de tu país no te sirve, no te funciona, no encaja, no, o sea, estás como pollo sin cabeza, o sea, es como, no estás, no estás, o sea, tú traes ropa, pero la ropa que traes no te sirve. Vas a la tienda y compras y no sabes qué comprar, porque a lo mejor compras algo muy gordo, algo muy delgadito, en fin, o sea, es un aprendizaje de lo básico que cuando se tiene a otro para poder confrontarte y decir, bueno, venga, voy otra vez. Como vuelvo a ese proceso de un niño que está aprendiendo a caminar, se cae y sus padres no le dicen, no, no, mira, ¿sabes qué? Has fracasado, olvídate, Juancito o María, olvídate, o sea, ya, te has caído 3 veces, no lo intentes más, tú no sirves para caminar. Eso no pasa, eso no pasa, eso no es así. Los niños cada vez que se caen, ¿qué hacemos los adultos? Y da igual si somos los tíos, la mamá, el papá, el vecino, lo aupamos y le decimos, venga, tú puedes, y le ayudamos a que se limpie las heridas y venga, otra vez. Y así, y lo mismo con nuestros procesos. O sea, reconocer esos procesos y tener a alguien que te dé, venga, vamos, te ayudo, vamos por aquí, que nos coja de la mano, es una bendición. O sea, de verdad que es una bendición. Algo que quiero rescatar aquí es que tú y yo trabajamos con esta parte, ¿no? Que yo en sesiones acompaño a otras mujeres, tú también a otras personas en el proceso físico, la decisión de la otra persona. Esto es sumamente clave, porque a veces a mí me ha pasado en sesiones que llegamos y hoy lo estoy reconociendo en mí, ¿no? Todos tenemos este proceso que dices, estás en negación, estás enojado, estás sobrepasado de tus emociones, que todo te parece imposible, difícil, lejano y limitado, ¿no? Entonces, cuando tienes las opciones allá afuera, sí se necesita que tener esta palabra mágica que es la acción, o sea, la conciencia de que voy a accionar. Sé que esto está difícil, sé que esto no me gusta, sé que me incomoda muchísimo, pero mi decisión, mi voluntad de accionar, mi voluntad de dejarme guiar, mi voluntad de escuchar y aunque no tenga sentido en mi mente, pero sigo las instrucciones, en tu caso, de empiezas así, gateando, caminando, tu proceso. O sea, me parece lejano, me parece súper complicado, no importa, pero me dejo guiar, ¿no? Creo que esto es sumamente importante en cualquier proceso, pero creo que la migración todavía lo acentúa un poco más, porque las cosas avanzan tan rápido y son tantas cosas al mismo tiempo que es sí o sí, si no te hundes más, ¿no? O sea, creo que un poquito la vida te empuja a decir, tienes que accionar, tienes que hacer algo, porque si no, este barco se va a hundir, ¿no? Sí, sí, tal cual. La decisión de tomar acción es el primer paso y reconocer que es un proceso de 100 pasos, de 1000 pasos, de 1 millón de pasos, porque cada vez que avanzamos vamos dándonos cuenta que hay una versión de nosotros que queremos conquistar, que no es ni mejor ni peor, es una versión. Es como en estos días estaba en sesión con un chico y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué te parecería tener una versión de ti un poco
más amigable. Me dicen, no, pero es que yo estoy bien y conforme con la versión y yo no tengo que buscar otra versión de mí. Y digo, sí, pero es como tu teléfono constantemente le están poniendo versiones 1.6, 1.6.7, 1. Tal. Sigue siendo tu mismo teléfono. El teléfono no cambia. Lo que cambia es el software. Están modificando de repente que la letra sea más pequeña, que la letra sea más grande. Es el mismo teléfono con una versión distinta. Lo mismo nosotros cada día estamos creciendo y evolucionando hacia una versión de nosotros mismos más tranquila o más serena o con más paz o con más armonía o a lo contrario, ¿no? Con más rabia, con más miedo, con más resentimiento o uno u otro, pero siempre nos estamos versionando constantemente. Siempre tenemos la decisión de ir por la derecha o por la izquierda. Que el camino para mí ya está trazado, pero tú lo puedes hacer más fácil o más difícil. Aquí a mí me surge una pregunta, lo que estás comentando, ¿no? Esta evolución. Ante esta evolución, tienes que elegir soltar ciertas cosas y elegir tomar otras. En tu caso, ¿cuáles decidiste soltar y cuáles decidiste a lo mejor reestructurar o armar? Mira, qué interesante pregunta. Soltar el control, reconocer que así como desde antes entendía que la vida ya estaba pautada para mí, también reconocer que esa fuerza que hace que mi corazón lata iba a hacer que todo lo demás sucediera sin que yo interviniera. Que mi intervención lo que hacía era entorpecer el proceso, ¿sí? Esa lucha, ese querer hacer que las cosas fuesen como yo quería y no como realmente tenían que ser, hacía que todo fuera una carga, que todo fuera un peso. Entonces, para mí lo más difícil fue soltar esa sensación, y hoy lo puedo llamar así, sensación de control, porque realmente no controlamos nada, solamente tenemos la sensación de que controlamos cosas. Y en algunos momentos he comentado que para mí el viaje más largo que yo he vivido no ha sido cruzar el océano Atlántico, o sea, o viajar de un continente a otro y mudarme de un continente a otro, o recorrer 10.000 kilómetros. Para mí el viaje más largo que yo he realizado en este proceso de migración es de mi cabeza a mi corazón. Es soltar todas esas creencias, todas esas limitaciones y todo ese control que están aquí y sentir simplemente el latido de mi corazón, que es un viaje que aún sigo, o sea, es un viaje que se, se reestructura cada vez con más ligereza. Pero al principio reconocer que no tenía control y que quién era yo si ya no era la persona que yo me había construido por años. Cuando sales de un status quo, de ser una persona, no sé, que ha estudiado, que ha recorrido, que ha tenido, y llegas a un punto en donde realmente no tienes más nada que a ti, no tienes más nada que a tu ser, o sea, donde nadie sabe quién eres tú, o sea, tú eres, no sé, un coche y tú son la misma cosa, o sea, como que nadie sabe quién eres. A nadie le importa tampoco, ¿no? Como si estudiaste, si no estudiaste, si tuviste dinero, si no tuviste, o si tuviste un negocio, nada, o sea, no, ni siquiera tienes un carnet de identidad, ni siquiera tienes nada, o sea, te quedas desnudo, así como, venga, ahora, y seguir dando pasos y darte cuenta que no pasa nada. O sea, que no pasa nada si, da igual si te llamas Aura, si te llamas María, si te llamas Petra o si te llamas Sofía, o quiénes son tus padres. Sueltas, o sea, esa identidad es como que se desvanece y tiene que, bueno, tiene que, no sé si sería la palabra, pero resurge o resurgió una nueva yo, ¿no? Resurgió una persona que tuvo que construirse y ir decidiendo, ¿no? Qué soltar. O sea, en principio te digo el control. Y así he soltado creencias, he soltado máscaras. Me doy cuenta que da igual si yo tengo un número de pasaporte o siquiera si tengo un pasaporte, ¿no? O sea, es cuando tú vas.
a conocer a alguien, no, la persona no te pregunta, ¿cuál es tu número de identidad? ¿Tienes pasaporte? Como esas Sí. cosas que nos vamos, como que nos van etiquetando y como que nos hacen sentir que somos parte de algo, ¿no? Cuando realmente eres parte, si tú lo sientes y lo crees, solamente con eso, ¿no? Eres un ser de expansión, eres un ser de luz, eres un ser de amor, eres todo un potencial de vida cuando no te identificas con eso. Pero claro, llegar ahí tienes que atreverte a soltar, a decir, venga, o sea, es como que vas a un río y te pones boca arriba, abres los brazos y dejas que el río te lleve. Y eso, pues a veces cuesta, como te digo, a mí me tomó un año y todavía, o sea, no te creas, hay algunas cositas que están ahí donde tengo resistencia, donde me agarro a la piedra y digo, no, pero bueno, cada vez son menos, ya no es todo, cada vez una cosa menos, cada vez una cosa menos. No sé si te respondo. Que sí, qué tan importante es esto, ¿no? Lo que dices, esta identidad que uno va aprendiendo a que tienes esto, estudiaste esto, eres de esta familia, entonces eso va creando tu identidad. Y justo la migración hace que sueltes todo eso, a veces de una forma como muy abrupta, depende de las circunstancias en las que tengas la migración, ¿no? Pero es decir, no, pues ya no tienes la familia cercana, ya no tienes pasaporte, ya no tienes estudios porque no son válidos aquí, ya no tienes lo que según tú construiste en el tiempo que estuviste en tu país. Entonces, eso es como empezar, a veces sutil, a veces de golpe, a soltar eso, ¿no? Y creo que la gran invitación que hace la inmigración es eso, abrir a explorar otra versión tuya, porque al final eso puede ser como bueno y malo, si podemos usar esas palabras, ¿no? De las palabras conocidas, bueno y malo, porque abren quién soy yo sin todo esto. Empiezas a como una cebolla, ¿no? A quitar capas, capas, capas y qué soy yo y te empiezas a ver realmente quién eres tú. Y eso muchas veces da miedo cuando no tienes a lo mejor esta capacidad de hacerlo solo o que están pasando muchas cosas al mismo tiempo que dices, no soy nada. Llegas a esta conclusión que yo llegué, entonces no soy nada, pero después llega algo como interno de decir, es que lo eres todo. Y ahí empiezas a abrirte a cosas que no creías explorar o que como ya tenías una identidad, pues dices, esto soy yo, no puedo hacer las demás cosas porque esto soy yo. Pero cuando las sueltas, empiezas a abrirte a decir, bueno, ¿qué tal si ahora lo exploro? Como ya no soy nada, lo que creía que era, ya es como, bueno, intentamos esto, intentamos lo otro. A mí me pasó así, porque ahorita lo que tú mencionabas se escucha muy bonito, muy espiritual, pero yo dije, ¿en qué momento ahora? ¿En qué momento pasas de decir, wow, qué padrísimo, que soltó todo así el control y que se dio cuenta de, suena muy bonito, pero en la realidad, con ejemplos claros, a veces no es tan bonito ese proceso, porque es la vida que te está empujando a hacerlo. ¿O tú qué opinas? Claro, o sea, es que ya después que el río ha pasado, suena bonito. El proceso, el transitarlo. O sea, es cuando el no tener identidad. Cuando un día te ves desnudo en medio de la calle, donde dices, bueno, aquí nadie me conoce. Mm, no tengo, o sea, mi pasaporte da igual, o sea, es como, mi número de identidad da igual, porque aquí no sirve de nada. Eh, y te topas con una creencia, ahora que hablabas, me recuerdo esta creencia que tenía de eh, no hables con desconocidos, ten mucho cuidado. Con los desconocidos no se habla, o sea, hay como que tener cuidado. Claro, pero cuando te ves en el centro de una ciudad sin nadie con quien hablar y alguien se te acerca en un café y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O bueno, dándonos más a la actualidad. De repente dices, bueno, mira, para conocer gente, te mandas una aplicación de estas para conocer parejas, no sé, Tinder o X, la que sea. Claro, ¿cómo no hablas con desconocidos? O sea, lo que te encuentras ahí es un desconocido. O esto que vas, aquí la gente
digamos, cena de otra forma, vas a una cafetería, se te acerca alguien, hola, ¿qué tal? Vas a la misma cafetería otro día, hola, ¿qué tal? Y empiezas a conversar y es un desconocido, entonces te ves en esa situación de decir, claro, nosotros venimos de Latinoamérica, en Latinoamérica la cosa es peligrosa, ¿no? Es como que tú no puedes estar Sí, hablando con cualquiera, sí, tú no sí. puedes estar hablando con cualquiera de verdad, pero es como pasarte el switch y decir, bueno, esta es otra realidad y me arriesgo y tengo miedo, pero igual lo hago, lo asumo. Y darte cuenta que, bueno, sí, el otro de repente es esquivo, las cosas son diferentes, no es como allí que todo el mundo abraza, besa y tal, pero bueno, hay que integrarse y vamos haciéndolo y esto es un proceso de día a día. Es esto, ¿no? El niño que aprende a caminar y se cae y se levanta y se cae y se levanta y se cae y se levanta. Y muchas veces la única animadora y la única persona que está ahí para decirte, venga, vamos, eres tú mismo. Y estos son días en donde son días que estás, la ola a tope, y hay otros días en donde la ola te ahogó, como, no hay ola, simplemente tú quedaste ahí, cao. Y así va ocurriendo en la vida, y creo que da igual si estás en un proceso migratorio o no, ¿no? Existen muchos procesos, nosotros ahora estamos hablando del proceso migratorio, pero pues en el cambio de status quo, de repente era soltera, ahora estoy casada, o de repente estaba casada y ahora estoy divorciada, o de repente estaba casada y ahora soy viuda, ¿no? Vas cambiando de identidad y esa identidad te genera retos. ¿Cómo asumimos esos retos? Me gustaría saber para ti, Judith, cómo fue, o sea, qué soltaste, qué tuviste que soltar en el momento que te diste cuenta, bueno, mira, que tu marido te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? De esto yo estoy viendo que a ti no te está cuadrando y es mejor que te vayas y veamos cómo hacemos. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué dijiste? Bueno, ahora tengo que quitarme esta capa. ¿Qué capa fue esa que te quitaste? Miedo a lo que yo creía conocido. Entonces siento que mi cerebro estaba como tratando de buscar qué es lo más conocido. Nada de esto es conocido. Entonces estoy en peligro, estoy en algo aquí está mal. Creo que una parte fue esa y la otra fue mis creencias, que solo de cierta forma tenían que ser las cosas. Me reconozco que antes era como muy cuadrada, como esto es lo que se debe de ser y así es, no cabe otra cosa. Tuve que, como que eso se tuvo que romper porque si no, no iba a tener la capacidad para vivir o transitar ese proceso. Me di cuenta que tenía que empezar como a ser flexible, a decir, bueno, eso funcionó, pero aquí es otra cosa. Y la verdad fue con mucha resistencia que lo hice. No fue a lo mejor tan fluido como todo. Fue con mucha resistencia, con mucho, de verdad, eso es lo que tengo que hacer. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Ay, pero no me gusta, pero no importa romper esa mi misma conversación interna forzada por la realidad, ¿no? Forzada por lo que estaba pasando, porque sí había esa decisión consciente mía de decir, bueno, yo decidí esto, yo decidí estar con él, hacer una familia y pues esto implica hacerlo. Incomoda muchísimo, no es como yo lo había pensado, romper también mis expectativas de decir todo va a estar precioso, hermoso, va a fluir así como en Heidi la pradera, o sea, va a estar genial. Y no fue así. Romper eso también duele, cuesta trabajo, estoy sola, me siento sola, eh, extraño a mi familia, como también abrazar esas emociones, esos sentimientos incómodos, decir, sí, no tengo ganas de levantarme, sí, no tengo claridad de qué voy a hacer el día de hoy, no conozco a nadie, eh, y se me figura como como si estás viendo la montaña así a lo lejos, ¿no? Y dices, híjole, hasta allá es la altura, hasta allá tengo que llegar. Pero empiezas a ver aquí en cortito, ¿no? Pues dando pasos y luego das unos dos y luego te regresas tres, ¿no? Sientes que no avanzas, pero yo creo que eso, el empezar a abrir mi mente a decir, ¿qué tal si las cosas son distintas? En cuestión de aprendizaje y ahí mismo en cuestión a creencias, porque al final es eso, ¿no? Lo que nos fueron enseñando y lo que creemos identidad son creencias, pensamientos que los repetimos y
era a la fuerza, como de ir moldeándolos, de ir soltándolos. Y creo que después suena como mágico, pero el hacer este ejercicio constante todos los días, con todas las decisiones que uno tiene que hacer, ¿eh? O sea, porque ha hablado poquito de la tienda, o sea, era como si yo no me atrevía a ir a la tienda, me iba a quedar sin comer. O sea, tal cual, así. De que, pues, si no actualizaba mis papeles, no podía hacer otras cosas. Este ejercicio después me dio la oportunidad de ser agradecida de esto que tú decías, decir, wow, mira en dónde estoy, ya lo puedo ver, pero tuvo que haber pasado este proceso de resistencia, de enojo, de coraje, pero de accionar, para poder después decir, wow, mira, no está tan mal aquí, o sea, sí está bonito, sí, la gente es distinta, y empiezas a cambiar esta idealización que yo tenía, ¿no? De México, wow, súper hermoso, y es de, a ver, no es cierto, porque también hay inseguridad, porque no siempre toda la gente es amable, porque la familia es demasiado y no tienes espacio, y ya empezar a tener como esto en su justa medida. Y creo que eso me lo dio el accionar, aún y cuando estaba incómoda. Mira, qué interesante esto, porque sí que es verdad que hay momentos en donde uno da pasos, pasos, pasos y parece que no avanzaras y llega un momento que no te das cuenta y avanzas, ¿no? Hay una teoría que es la teoría del deshielo. Cuando, para que un hielo se forme, necesitas estar bajo cero, ¿sí? Entonces, si tú estás a menos 5, hay hielo. Si tú estás a menos 4, hay hielo. Si tú estás a menos 3, hay hielo. A menos 2, hay hielo. Pero la temperatura está cambiando, solamente que sigue habiendo hielo. Es como nosotros estamos dando pasos, pero no estamos viendo que eso, o sea, que está cambiando algo internamente. Justo cuando llega a cero la temperatura, es que el hielo empieza a descongelarse. Es esto mismo. Pasa esto mismo con los procesos. Dando pasos, dando pasos, dando pasos, dando pasos, y pareciera que no estamos haciendo nada, pero la temperatura está cambiando. Ya no es menos 5, ya es menos 3, ya no es menos 3, es menos 2, ya no es menos 2, es menos 1. Tenemos que seguir avanzando en esos procesos para que el hielo empiece a descongelar. Pero vuelvo, otra vez me repito, procesos, procesos. Y no es magia, es constancia. Es constancia y es decisión. Allí realmente está la magia. Cuando nos hacemos conscientes, tomamos decisiones y nos mantenemos en el tiempo. Los cambios son como nosotros queramos verlo, muchas veces duros, muchas veces difíciles, retadores, pero también son transformadores, porque si ahora yo miro hacia atrás y digo, wow, yo no soy la misma, no soy ni la sombra de la que era hace 8 años, soy otra persona totalmente distinta, que ha aprendido muchas cosas y que seguirá aprendiendo, porque seguimos en ese proceso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú ves a Judith en retrospectiva? ¿Cómo ves a Judith de hace 10 años o 15 años? Cuando llegó ahí y cambió su vida. Fue completamente diferente. O sea, para mí sí la migración ha sido un antes y un después en mi vida, que no soy la misma y hoy lo agradezco un montón el hecho de que haya vivido la migración, el que puedo ser más despegada de lo que creo, de que no es algo cuadrado en el cual ya esto es así y no se puede mover de ahí. Me dio la capacidad de ser flexible, la capacidad de abrirme a otras cosas, de desaprender lo que yo creía que solo eso era y cuando desaprendes, abres la puerta a cosas para aprender, ¿no? Desde las cosas básicas que puedas decir, bueno, qué tontería, pero es así, ¿no? La comida de otras personas, la religión de otras personas, los estilos de vida, las prioridades, los valores, el concepto de familia, y el ver la diferencia también me hace como integrar más lo que yo realmente quiero, desde mi esencia, desde Judith la adulta y no desde la familia de lo que me dijeron. Creo que esto me ha dado la migración, este espacio de soledad, pero una soledad constructiva, de decir, vamos a callar voces externas, vamos a no ver nada y empiezas a construir de cero. Ya eliges,
desde tu postura decir, no, quiero esto, quiero ya una religión, o no la quiero, o quiero creer en esto, o así se construye mi familia. Ah, rescato esto de lo que se me enseñó y estoy completamente en congruencia con eso. O sea, creo que me ha dado este espacio para reconstruirme a mí, para observarme a mí, eh, y para darme cuenta que, que soy más fuerte de lo que yo pensé, porque lo eres cuando tienes que serlo. Y la migración te invita a decir, pues vamos a ver de qué estás hecha. Ahí lo pone a prueba y decir, wow, no creí que fuera capaz de hacer esto. Y me he sorprendido a mí misma en esos momentos. Eso es lo que me ha dado la migración. ¿Y para ti? Me parece muy bonito esto que dices de el poder redefinirnos, ¿no? Y realmente es una gran oportunidad de reescribir nuestra historia con nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias que hemos rescatado de lo que hemos aprendido con estos procesos, ¿no? Con lo que traíamos antes y como lo que hemos aprendido. Como darnos cuenta que hay otras alternativas, hay otras oportunidades. Y sí, a mí también me ha dado esto la oportunidad de preguntarme qué quiero a partir de ahora de esto que sé, quién quiero ser, en quién me quiero convertir, qué batallas elijo pelear y qué batallas simplemente me retiro. Decir, bueno, mira, ya esto no va conmigo, esto no va conmigo y para mí no tiene sentido, así que abandono. Y abandonar me hace más grande y me hace más fuerte, no me hace menos, no me hace peor persona ni mejor persona, simplemente me engrandece como ser cuando sé que puedo elegir mis batallas, cuando puedo decidir esto, que ahora yo vivo de esta forma porque me genera paz, que me genera tranquilidad, que nada es absolutamente cierto ni absolutamente falso, los absolutos no existen, simplemente están allí en nuestra mente, en nuestra imaginación. Así que para mí es esto, es la oportunidad de poder hacerme responsable de lo que sí me gusta, de lo que sí me hace feliz y también esa flexibilidad de saber que puedo cambiar en cualquier momento. O sea, que no pasa nada. Que no pasa nada si hoy decido, no sé, ser vegetariana y dentro de 10 años decido ya no serlo más. Que está todo bien. O sea, es mi proceso, son mis creencias y mientras no esté afectando a más nadie de forma grave o está, es perfecto, o sea, como que esa oportunidad de que puedo cambiar de opinión, que puedo cambiar de creencia, que puedo cambiar de parecer en cualquier momento, es liberador. Para mí ha sido liberador. Ha sido como la mayor lección del mundo. Ah, es que ahora puedo no hacer esto. Ah, mira, muy bien, entonces no lo hago. Es como, wow, no sé, en la vida. Es madurar, es crecer, es hacerlo distinto. Así que allí son cosas, es una de las cosas que rescato. También darme cuenta que no soy un árbol, que en cualquier momento me puedo mover despacio. O sea, es como decir, vale, hoy vivo aquí y darme la oportunidad de, bueno, así como dentro de un año o dentro de 6 puedo vivir en otro lugar. O sea, es como darme cuenta que me puedo mover y que está todo bien, que donde esté voy a, voy a sacar la grandeza que está dentro de mí. Eso es para mí maravilla pura. Cómo estos procesos se van dando, pero también para las personas que nos escuchan y que a lo mejor no están teniendo la oportunidad de emigrar exclusivamente de un lugar a otro, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cómo se dan las migraciones de estado civil, si te vas a divorciar, si eres viuda, si te convertiste en mamá. Estas migraciones en nuestra vida, cómo van repercutiendo, ¿no? Y al final, el objetivo de esto es observar esos procesos que hemos vivido y a lo que nos han invitado esos procesos, a cuestionarnos, a soltar, a elegir otra vez, a vernos, a poder direccionar nuestra vida
y darnos cuenta de que no somos algo estático, como lo acabas de decir, no somos árboles en los cuales ya nos plantaron ahí y ahí nos vamos a quedar por siempre, sino nos podemos mover de, no específicamente del lugar, pero sí de acciones, de pensamientos, círculo de amigos, entornos que nos están, a lo mejor no están favoreciendo lo que nosotros estamos eligiéndose. La invitación sería cuestionar esos momentos cada quien en sus vidas, decir, ¿qué me ha dado distintos procesos en mi vida? ¿Qué he aprendido de ellos? ¿Qué he decidido soltar en esos procesos? ¿O qué me abro a aprender diferente e incluso a darme cuenta que no lo puedo hacer sola, que necesito de esta contención de alguien más, en mi caso que fue mi pareja, en el caso de ahora que fue este grupo de Cábala, en tu caso puede ser algún profesional, unas personas que estén viviendo lo mismo, nosotras en este podcast. El punto de esto son decisiones y buena voluntad para empezar a accionar, para empezar a cambiar las cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, ¿no? En nuestras vidas. Sí, y aprovechamos un poco esto para darte una sorpresa y una pequeña invitación. Pronto, prontito vamos a estar anunciando una comunidad de brujas que vamos a estar teniendo la oportunidad de recibir a mujeres como tú que están pasando por procesos de transformación para que podamos expandir juntas nuestros dones y podamos expandir juntas nuestras virtudes. Así que estate atenta en los próximos episodios que vamos a estar dándote más detalles de la comunidad. Judith, entonces, ¿cómo integramos la espiritualidad en estos procesos de identidad? No lo vamos a llamar de migración, sino de identidad. ¿Cómo recurro o cómo te pasó a ti, si nos quieres hablar de tu ejemplo, a la espiritualidad cuando estoy teniendo dentro de mí un tsunami? O sea, porque podemos ponerle la etiqueta, ¿no? A estos procesos, bien sea me cambié de país, me convertí en madre, me casé, viudé, me divorcié, o bueno, tenía una relación de pareja y esta relación de pareja no funcionó y teníamos 1 año juntos, 5 años juntos, 10 años juntos. ¿Cómo es este proceso, ese tornado que se genera, ¿no? De emociones y de fuerza, cómo la gestionamos a través de la espiritualidad, dejando un poco de lado toda esta parte intelectual de creencias, limitaciones, del debería ser como yo quiero, ¿no? Porque tú has hablado hace un rato de tu rigidez, ¿no? Que eres como muy cuadrado y que las cosas deberían ser de esta forma. Y cuando, bueno, somos así, y las cosas no salen como nosotros queremos, en la vida parece que se derrumba. Entonces, ¿de dónde tiramos? De sentirlas, quisiera decir que, bueno, sucederá algo mágico y se quitará esa incomodidad, eso que no nos gusta, pero no. Al final creo yo que las emociones se transitan, se viven, necesitan sentirse y también creo que traen un mensaje oculto, que a veces por nuestra mente no la queremos escuchar y queremos decir, bueno, ya que desaparezca esto. Pero cuando ponemos este silencio, esta tristeza, va, estoy triste y estoy triste. O sea, no puedo, mi mente a veces, en mi caso, me decía, pero es que ¿cómo puedes estar triste? Si estás en un lugar, en una decisión que tú tomaste, te acabas de casar, se supone que te han dicho que el casarte es lo mejor que te puede pasar en la vida, amas a este hombre que está a un lado de ti, te fuiste a vivir y van a empezar una familia juntos y su casita y todo esto mental era como, hacerlo a un lado y decir, me siento triste, me duele, tengo tantas ganas de llorar todos los días y era ver esa realidad para poder expresarla a través de mi cuerpo y sí, llorar. Me hacía llorar hablar con mis papás, me hacía llorar muchas cosas, estaba sumamente sensible. Y a veces mi mente me decía, no, 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 no puedes permitírtelo, pero era más fuerte que yo. Entonces creo que a lo que tú decías de soltar, creo que también implica eso, soltar la mente y abrazar más al corazón, al cuerpo. Si tenía ganas de llorar, pues lloraba. Si tenía ganas de solo estar en paz, no hacer nada, hubo un tiempo en que lo hice,
Después obviamente tuve que accionar porque si no, pues ya nada más te quedas ahí, pero permitírmelo o darme cuenta que había como ambivalencia en, estoy triste, pero estoy contenta. O sea, no quiero estar contenta porque se supone que estoy triste, porque extraño a mi familia, ¿sabes? Entonces no, permitirme estos de, ok, esto hoy lo disfruté, aunque fue diferente, aunque mi familia está lejos, o aunque mi mente me lo dice que no es, sabe buena la tortilla, X, o sea, con un ejemplo tonto, pero creo que yo lo pasé a través del cuerpo. El cuerpo es muy sabio. Empiezas a fluir, empiezas a soltar muchas veces lo que la mente es más rígida y no puede hacer. Entonces yo diría que solo abrazar eso, ese proceso de emociones. Ya, pero esto que me dices me, me lleva a que hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente para aceptar lo que nos está sucediendo y quedarnos ahí para transitarlo. Y como es esto que la espiritualidad no es así magia y que van a venir, no sé, Pegasos, tricolores y no sé, me van a venir a ayudar y lo van a hacer todo por mí. O sea, no estoy entendiendo muy bien esto, ¿no? Porque esto que me estás diciendo es, para mí requiere ser valiente, 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 decir, bueno, estoy triste y me banco la tristeza y lo lloro y acepto que estoy triste. ¿Cómo llego ahí? No sé si a lo mejor no te das cuenta o yo en ese momento yo no me di cuenta que era valiente, porque recordar de lo que yo estaba hablando, me sentía incapaz de muchas cosas, las cosas mínimas me parecían súper abrumantes y súper difíciles. Entonces yo no tengo tanta conciencia en eso de decir, si fue valentía, en ese momento creo que yo no estaba conectando con la valentía. Hoy a lo mejor si le ponemos un poquito más de conciencia, de una tabla de David Hawkins, posiblemente podemos decir, bueno, sí, necesitas ser valiente para ver. Pero creo que ahí está la magia de lo que son las emociones y nuestro cuerpo. Que si nos enfocamos solo en eso y dejamos abrazar eso, eso sucede. Que dices, estoy ahí porque también ya no tienes otra opción. Lo que tú conoces mentalmente no te está funcionando. Entonces llega también a un punto de rendición con el cuerpo y con las emociones, que dices, es que ya no tengo otra opción, que solo abrazar esta tristeza, porque no hay más salida, ¿sí? Entonces, hoy sí le podríamos poner valentía de ver esa tristeza, o valentía de ver el enojo, o valentía de quedarte ahí y abrazarlo. Pero no sé si en ese momento haya sido eso. Claro, entonces ahí justo ocurre la magia, cuando te rindes. Y de ahí viene la espiritualidad, viene de la rendición, o sea, donde me rindo a vivir y a sentir lo que realmente vine a vivir y lo que realmente vine a sentir. O sea, es como transitar, rendirme a transitar lo que sea que está ocurriendo. Y ojo, no tiene que ver con entenderlo, ¿eh? No quiere decir que, ay, bueno, ya lo entendí, no quiere decir que ya lo acepté, no quiere decir que estoy con toda la disposición y con la pila hasta arriba. No, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es solo quedarte ahí, quietecito, rendirte, eso que estabas diciendo, ¿no? Claro, bueno, tiene que ver con sentir lo que se está sintiendo. No tiene que ver con entender. Y allí es donde yo explicaba antes de soltar el control. Soltar ese control de quiero entender por qué me siento así o quiero dejar de sentirme así o ese cuestionamiento que es mental. Cuando ya dices, bueno, mira, listo, me entrego, me rindo. Que a veces rendirse es como, pareciera que es como, bueno, pierdo la batalla. Pero perder una batalla no quiere decir perder la guerra. Y para mí ese fue el viaje del que mencioné antes, de la cabeza al corazón, de entender que por sentir mis emociones, por vivirlas, por darles permiso, por darles paso, no me hacía menos, sino todo lo contrario, me hacía más, porque me acercaba muchísimo más a mí. Y yo en ese momento no conocía a David Hawkins, ni conocía la tabla de conciencia, ni la vibración, ni tampoco sabía que era valiente. Sentía que cada vez que me permitía sentir, era más fuerte. No me preguntes por qué. O sea, que nunca lo había hecho tampoco. Nunca lo había hecho. O sea, es como, yo no entendía cómo era el proceso. Simplemente
es como que ya no pude más, y fue el momento donde me rendí, es como, ya no puedo más, o sea, o sea, es esta sensación de ya. Y lloras, y tienes que llorar, y de repente te ríes, y de repente estás agotado, y a lo mejor puedes pasar así días o incluso semanas, pero cuando pasa, es como, wow, o sea, es como, me siento ligera, me siento libre, me siento más yo, ¿no? Que bueno, ya después podemos hablar de la vulnerabilidad, pero es eso, y para mí hoy yo lo llamo valentía, porque realmente se requiere de ser valiente para decir, mira, ¿sabes qué? Ya, o sea, dejo de luchar, dejo de querer entender, dejo de querer controlar, dejo de querer que las cosas sean como yo quiero, ya entendí, o sea, como yo entendí, no, no va a ser como yo quiero, va, ya entendí, Y esto me parece es un tan poco. lindo que el hecho de decir es que la valentía a veces creemos que es externa o que la tenemos que elegir y no siempre es así. Siento que nosotros somos valientes. Nacemos así, si nos vamos con la tabla de David Hawkins, nosotros nacemos humanamente, vibramos ahí. Solo decir, si lo experimento, no tengo que hacer un gran esfuerzo para estar en ese espacio. Es parte de mí, solo es abrirme a la experiencia de vivirlo. Se me hace eso muy lindo. Bueno, para ir cerrando, a mí me gustaría invitar a esta persona que nos está escuchando y que de repente está transitando por un proceso como este y piensa, ¿no? Que por dónde empiezo, está agobiado, todavía no llega al punto de esa entrega del proceso porque no sabe cómo, todavía está muy en la mente. Yo invitaría al silencio. El silencio, aunque puede ser algo que nos dé miedo, el silencio es una herramienta maravillosa para encontrarnos de frente con esa valentía. Y empezar por minutos, 1 minuto, 2 minutos, en donde realmente no haces nada, sino más que silencio. Incluso puedes poner las manos en el corazón, cerrar los ojos. Si tienes mucha ansiedad, mucho estrés, puedes utilizar tu teléfono con un cronómetro y poner 1 minuto allí, con las manos en el corazón, cerrar los ojos, no hacer absolutamente nada, estar en un espacio en donde de preferencia no haya ruido y estar allí mientras pisas el punto del cronómetro y cerrar los ojos, respirar, inhalar por la nariz, soltar por la boca. Inhalar por la nariz y soltar por la boca. Y así hasta que tu teléfono suene. Y la próxima vez incluir 2 minutos. Y empezar ese proceso donde haces esas pequeñas pausas y te das permiso, porque a veces lo que nos hace falta es darnos permiso para sentir. Y nos evadimos en redes sociales, en hacer, en ver películas, en ver videos, limpiar, en estar con amigos o en, no sé, una distracción como comer, yoga, fumar, beber, lo que sea. Y eso es evasión para evitar este momento de sentir. Y yo realmente te invitaría a hacer estos pequeños espacios de silencio, empezando con 1 minuto y cada vez ir aumentando 1 minuto más, puede ser cada día o cada vez que te pongas, aumentando 1 minuto más hasta que realmente esa emoción la transites. Y las emociones, que esto es a nivel científico, duran 90 segundos. Permitirte transitar esos 90 segundos de tristeza, esos 90 segundos de rabia, esos 90 segundos de soledad, lo que sea que tengas. Realmente no estamos constantemente tristes, sino estamos con un pensamiento de tristeza constante. Pero la emoción está allí porque no la hemos transitado. Y mientras más rápido la transites, ella más rápido se va a ir. Entonces, yo te invitaría a eso. No sé, Judith, si tú tienes alguna otra invitación, algo más que quieras acotar para ir cerrando. Sería estar atenta a esta nueva invitación que les vamos a dar de esta nueva comunidad que estamos queriendo iniciar. Y creo que también surge de aquí, de esto que mencionó Aura, de este camino de la mente al corazón, que es justo la intención que queremos hacer con esta comunidad. Acompañarnos todas
entre mujeres, entre brujas, reconocernos, seguir nuestra intuición, conectarnos a través de ella y muchas sorpresas que vendrán con este grupo que estamos sumamente emocionadas de iniciar. Entonces, creo que esa es la invitación final que les queremos hacer en este episodio. Esperemos que les haya gustado. Si estás tú en ese proceso, si lo has vivido, platícanos cómo lo has vivido tú, qué ha sido para ti, si hay algunas cosas similares o cosas completamente diferentes, nos encantaría leerte y síguenos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Hasta luego.